Así es, Agustín, ya estamos aquí en el living de Noticop y le voy a dar la bienvenida a Artemia Suárez. Hola, Artemia. Hola, ¿cómo están? Muy bien, por acá un encuentro que esperamos, que venimos planificando desde hace muchas semanas y al fin podemos tenerte aquí. Bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Hace bastante que quería venir, pero bueno, se cruzaba siempre algo. Muy bien. Artemia, para comenzar, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo fueron tus inicios en la música. Bueno, mira, en realidad, bueno, soy de aquí, oriunda de aquí, de acá cerquita, cruzando la calle. Y mis inicios con la música fueron que, en realidad, en aquella época en el pueblo se estilaba mandar a las nenas, o las mandabas a danza o a estudiar piano, no había otra cosa. No había muchas opciones. Claro, entonces, bueno, mi mamá me inscribió para que yo estudiara piano y empecé a estudiar piano a los 8 años. En esa época era larga la carrera de música, no había planes cortos. Entonces acá había una filial del Conservatorio Beethoven de Buenos Aires y de Córdoba que nos venían a tomar los exámenes y si no viajábamos a Río Cuarto. Entonces yo ahí me inicio, digamos, con la música, pero como aprender a tocar el piano, viste, no era nada que ver con los primeros acercamientos. Claro. Entonces yo tenía, en esa época mi profesora era María Luisa Ceballos, que también era de aquí de Río Cuarto, de aquí de Gijena, digo. Bueno, y logré recibirme a los 17 años de profesora de piano. Terminé y bueno, y según mi vocación, yo iba a estudiar medicina, así que me fui a estudiar en medicina en Córdoba. Nosotros estuvimos investigando un poquito y teníamos esa información, que tu elección principal no había sido la música. No. Yo estuve 3 años en Córdoba, casi 4. Y bueno, y estando en Córdoba, yo les estoy hablando de la década del 70, del año 71, 72, era una época bastante movilizante, digamos, más para la juventud en la universidad. Y bueno, pero yo me di cuenta que esa no era mi vocación, que no. ¿Hubo algo que te hizo dar cuenta? Sí, algún quizás motivo? Las prácticas. Bien. Y después que yo me sentía mal, no, había algo que me decía, que yo participaba mucho en las peñas sin saber cantar. Yo había alguien que tocaba la guitarra y cantaba, que sé yo, una samba, y yo me ponía a cantar. Y ahí en el comentario de los estudiantes, cuando uno es joven, todos me decían que yo cantaba bien. Pero para mí eso era como que no tenía, no le llevaba el apunte, digamos. Entonces, me volví aquí a Gijena. Y estando aquí en Gijena, en esos años justo se inauguraba el Colegio Agrotécnico de aquí. Y yo me inscribí como docente de música. Sí. Y bueno, fui la primera profesora que tuvo el agro de música. En ese tiempo que yo estaba dando clases, se me ocurrió estudiar guitarra porque me aburría. Y busqué un maestro, me recomendaron a un maestro, que fue con el que formé el dúo, me casé. O sea, en esos años, una mujer, y más en un pueblo, no era muy bien visto, digamos, de que se fuera a cantar sola con un muchacho por ahí. Claro. Estaban todas esas estructuras que bueno, era así. Entonces yo empecé a tomar clases con él, con Norberto Bracamonte, y empezamos a cantar así en casa, qué sé yo, y enseguida se empezó no hubo quien, fue Norberto en realidad el que dijo, y de ahí se empezó hasta que llegó a oído de Bernardo Méndez, mi querido amigo. Me emociona porque fue Robledo, para quienes lo conocieron, fue un cantor con todas las letras.
con todas las letras. Entonces él, como era él, metido, un día cayó a mi casa, él sabía que ahora íbamos a ensayar, fue a mi casa y tocó el timbre, mi mamá lo hizo pasadito. Yo cuando lo vi, dije, ¿qué hace este acá? Dice, yo vengo a escucharlo, me dice, ¿por qué me han dicho que ustedes cantan y no escuchan? Y ahí él agarró, habló con Rubén, con el Chiche, y se hizo como un... que yo cantaba, que era el dúo, que tinga, que ton. En esa época no teníamos nombre, nada, porque éramos nosotros dos que los hacíamos como... Yo era porque quería aprender la guitarra. En realidad, sé 3 acordes en la guitarra. No aprendí nada, porque fue más se empezó a comentar, se corría la bulla de que yo cantaba. Pero ¿cuál era el problema? La confusión, no el problema. Mi hermana había estudiado guitarra desde chica también. Bien. Ella cantaba en el colegio, en toda la... Ella andaba... Entonces muchos creían que era ella. Porque supuestamente mucha gente a lo mejor ni sabía que yo había vuelto de dejar la carrera, claro. Qué sé yo, bueno. Y allí fue como empezaste con el canto. Y ahí empecé con el canto. ¿Y cómo nos descubren? También porque aquí hubo una confitería en aquella época que se llamaba Isidoro. ¿Dónde estaba ubicada? A ver, ¿cómo les explico ahora? Porque hasta la calle cambió de nombre también. Y bien. Ahí me desubico, ¿Quién vive por ahí? ¿Vieron dónde vive Norma Prado ahora? Sí. En la misma vereda. Bien. Casi ahí. En esa cuadra. En esa cuadra. Bueno. Que estaba el antiguo Bar Plaza. Claro. Bueno, ahí estaba la confitería Isidoro, en esos años que yo había empezado a cantar. Y venía un conjunto de Córdoba, que yo no me acuerdo si eran los de Alberdi o los Serenateros. Uno de los dos ya se me han ido de la mente. Esa confitería la tenía Pirulo Trimboli. Entonces nosotros fuimos a ver el grupo. Y ellos ya sabían ahí, los mozos. Ya estaban avisados. Claro, porque se corrió esa, viste. Nosotros estábamos mirando el espectáculo. Pero esta gente había venido con un representante de Río Cuarto, que los había traído Gígena. Entonces, el Pirulo se acercó y dice, che, ¿no quieren cantar algo? Miren, dice, que los... Oh, yo no, digo, no, ¿cómo va a cantar? ¿Viste esa cuestión? Y nos animamos. Cantamos y el señor, el que había venido con el grupo, sí. Era, en esa época la producción la tenía un locutor de la radio, Mario Marini, de la radio Ranquel. Bueno, entonces, nos dijo que cantábamos muy bien, que ellos tenían una productora para trabajar, bla, 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 todo, y nos citó que fuéramos durante la semana a hablar con ellos, y en realidad yo no fui, fue Norberto. Y ahí ya, a partir de ahí, empezamos a trabajar los dos, como ya se armó el dúo. Primero le habían puesto el nombre del dúo Alcida, se sacó ese nombre, le pusieron 2 almas a ellos. Y bueno, y ahí ya empezamos a salir a distintos festivales, porque había festivales por todos lados. Fue fluyendo todo, ¿no? Fue rapidísimo. Pero la primera vez que yo canté acá fue en el Club Roncedo, me parece. Sí. Era una fiesta, no era la fiesta del maíz, era otra fiesta. Era un almuerzo, era una cosa lleno estaba el lugar. Pero era algo del agro, algo, no me puedo acordar en realidad, sí me acuerdo lo que tenía puesto. Bien. Mirá, o sea, hay cosas que me quedan y otras que no. Entonces me dicen a mí en el colegio, en esa época el rector del colegio era el Negro Brarda. Yo le digo el Negro Brarda, Francisco Brarda, pero sí, la gente sabe quién era. Que era intendente del pueblo. Entonces él, como era el rector, me dice a mí, che, ustedes tienen que cantar en la cena esa. No le podías decir que no.
Sí, yo le dije que no, pues yo tenía confianza con él. Le digo, yo no me subo. ¿Vos te crees que yo me voy a subir acá, arriba del escenario? No, le digo, y no había forma. Me dice, vos sos la profesora de música de acá, entonces vos tenés que cantar ahí, porque vos estás dando clases. Claro, era algo del agrotécnico, pero era una cena, era algo grande. No me puedo acordar qué era. Entonces, bueno, yo dije que sí, pero viste, yo cuando subí arriba del escenario, cuando estaba subiendo la escalera, me acuerdo que le digo a Norberto, yo me bajo de acá, canta solo. Me dice, vos estás loca. Claro, bueno, y cantamos. ¿Y habremos, mira, sabríamos 5 temas en esa época. Mira, cantamos un tema y la gente, cantamos, y yo decía, ¿cómo? Yo no me... La gente respondía. Claro, nos pedían otra, y a mí lo que pasa es que Norberto había cantado de chico, él tenía más cuestión, viste, de la gente, cantaba en todos los festivales de chico, participó en los pre-cosquín de los niños. Las primeras veces pero cuesta. yo era una cosa que no me cerraba, era como que no, ¿viste? Y bueno, y en mi casa en realidad me apoyaban, pero me apoyaban si yo que cantara así en la casa, pero ya cuando esta gente en Río Cuarto empezó que era algo más profesional. A darnos las grillas, se daban grillas de los festivales. Y te decían, bueno, ustedes van al Festival de la Papa, al Festival del Ajo, al Festival del, qué sé yo, todo, estaba todo ya. Eso venía desde Buenos Aires, que era la producción grande que traía a los grandes artistas. Y ustedes acompañaban. Y nosotros de acá de Río Cuarto, que en realidad nosotros representamos a Río Cuarto, éramos contados con los dedos de la mano. Era Miguel Ángel Toledo, la voz del Imperio, nosotros, el ballet Retumbo Pampa, los Vidaleros también integraron ese paquete de artistas. Y de allá venían los que estaban en esos años. ¿Cómo fue para vos, que recién contabas que no estaba bien visto, que una mujer fuera a cantar solo con ¿qué un pasó? muchacho? Tanto andar. Ir a los escenarios y vivir en esa época que era muy distinto a lo que es la música ahora. Mira, todos los festivales que íbamos, si íbamos con una... porque en realidad nos ponían como no había tráfico en esa época. Era una camioneta adaptada o un colectivo de esos de... Viste que los caminos tampoco eran esto. Sí. Supone que íbamos al Festival del Melón, que se hacía en el límite con la Rioja. Es toda la ruta detrás de la sierra, Villa Dolores, es todo ripio. Vos sabés lo que es viajar, tapados en tierra. Muchas horas. Era todo, viste. Entonces, bueno, en eso cuando íbamos ya, viste, medio... yo decía en mi casa y yo veía que no gustaba mucho, pero bueno, no me decían que no. Bien. Pero si era festivales cerca, iba la mamá de Norberto con nosotros. Los acompañaba. Ella iba, porque si no, viste, era como, estaba esa cuestión. ¿Cuáles fueron de los escenarios que más recordás? Y muchos, que ya no existen más. El único que queda en pie el de Cosquín. Pero después no están. Había festivales hermosos. Y vos, después de este dúo, seguiste con la música. ¿Cómo fue que pasaste a la docencia? También bueno, también es canto. largo. Claro, porque en esa época, como te digo, nosotros nos salió una propuesta de irnos a Buenos Aires directamente por medio de un cantor que se llama Eduardo Ávila, que debe tener, no sé, como 90. Él hace todo para que nosotros nos vamos. Nos consigue los lugares para actuar todo. Cuando yo vengo y digo que nos vamos a ir a Buenos Aires a cantar, ¿sabe qué? Se casan si no vos no vas. Nos casamos. Ay, bien. En un mes preparamos el casamiento. Todo rápido, porque se nos venían las fechas. Para poder cumplir con ese compromiso. Claro, nosotros nos miramos y dijimos, como si te dije, no sé, bueno, nos casamos. Sí, pero todo para poder cumplir ese sueño. Sí, porque se nos iba a costar todo, mirá vos, yo digo. Y bueno, nos fuimos.
nos casamos y nos fuimos. Y allá estuvimos bastante tiempo, hasta el Mundial 78, que vinimos a cantar a Córdoba, contratados directamente a Córdoba en 3 peñas grandes y en la Fico, que era ahí en la Casa de La Rioja estábamos estables, y después en Peñas de Córdoba. O sea, pero fue en realidad un casamiento así, porque nosotros nos podía la música, y no quisimos desaprovechar. Has vivido muchas situaciones que no tenían que ver con la música, pero para poder seguir viviendo en la música. Y sí, y se ve que ya era la música, porque yo después me voy del colegio para irme a Buenos Aires y nos vamos y bueno, y allá, viste, no era fácil, por más que nosotros teníamos contacto, pero teníamos que vivir, lo que sí te rendía, lo que te pagaban, porque el artista, a ver, yo siempre le digo a mis alumnos, el artista es un don, empecemos por ahí, pero después vos tenés que hacerte y tenés que decidir, es una determinación que vos tomás en tu vida, y yo veo en este momento que es muy fácil. ¿Pero por qué es muy fácil? Porque la tecnología facilitó mucho. En la época nuestra, si vos no cantabas bien, era muy difícil que te vieran en otros lugares. Y el músico no te acompañaba. Claro. Si vos no eras afinado, un músico no te iba a acompañar. Y músico había, pero no era cualquiera, o sea, no es como ahora que vos haces 3 acordes y cantas una samba y te aplauden. Vos, ¿me entiendes? Qué bueno para tus alumnos. No, yo les digo siempre. Poderte tener a vos que en tu época, cuando vos comenzaste, era muy diferente. No, nada que ver. Y tener estas experiencias y que vos se los puedas transmitir. Claro, porque, digamos, el estudio mío en sí del canto viene precisamente por esa cuestión de cómo es, de que llegó un momento en que me dijeron que estudiara. Era necesario para perfeccionar. Claro, me dijeron que estudiara, mira vos. Y yo, medio como que no me gustó. Porque ese ego que vos tenés que... El artista. Claro. Me lo dijo una persona y no me gustó. Después, cuando yo estaba en Buenos Aires, me lo dijo un músico. Y ya eran 2. Y al músico le hice caso. Bien. Me dio él la dirección de una maestra de canto en Buenos Aires, que fue mi primer maestra que tuve allá. Ya después, cuando volvemos nosotros, que en realidad nos volvemos cuando yo quedo embarazada. Porque yo no me adaptaba a estar embarazada lejos de mi mamá. Mira, era así, ¿viste? Bueno, me vine acá, nos vinimos. Entonces en Río Cuarto ya después yo empiezo a tomar clases con una maestra, una eximia maestra que hubo en Río Cuarto de canto. Con ella estudié muchísimo hasta que, bueno, me perfeccioné un montón. Después empecé hubo vacantes en el coro polifónico, sí. Digamos, yo fui aspirante del coro muchos años, me perfeccioné con ella, con otros maestros que venían a perfeccionar gente. En esa época era otra cosa también. Eso te permitió explorar en otros ambientes. Claro, y un maestro que venía al polifónico fue el que me dijo que yo podía hacer la tecnicatura de música popular. Pero hice mucho canto lírico y el canto lírico es la base. No hay con qué dar. Gran carrera, gran trayectoria, Artemia. Nos encantaría seguir charlando con vos, pero los tiempos de la televisión. Sí, vos me dijiste que hablara, pero vos me hubieras cortado en cualquier momento. No. Seguramente te vamos a seguir teniendo aquí en nuestro living. Nos encantaría que vuelvas y bueno, te agradecemos por esta charla, por tu tiempo.
Para mí hermoso. Aparte, un saludo a toda la gente que vea el programa, que me conocen de años. Y bueno, muchísimas gracias, por favor, de que me han invitado. Te esperamos la próxima para seguir charlando y ahora volvemos al estudio principal con Agustín.